Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a nuestro evento Monumentos e Historicidad. Soy Sonia Ospina, profesora de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Nueva York y codirectora con mi colega Franz Hensel de la Iniciativa de Estudios Colombianos, Pasado, Presente y Futuros, una colaboración entre la Universidad de Rosario y la Universidad de Nueva York. Buscamos generar conversaciones que profundicen las perspectivas y conocimientos sobre la realidad colombiana y promuevan intercambios entre profesores, estudiantes y miembros de la comunidad interesados en explorar cómo abordar los desafíos que afectan las realidades importantes en Colombia, como son, por ejemplo, el proceso del posconflicto, la democracia, el desarrollo sostenible en nuestro país, etc. Este evento es parte de una serie programada para este semestre con el formato de Faculty Working Groups, o grupos de trabajo de profesores, auspiciados por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de NYU, nuestro otro socio en la iniciativa. Los Faculty Working Groups ofrecen un foro interdisciplinario para que profesores de diferentes universidades compartan con sus colegas y con un público más amplio las investigaciones sobre dimensiones particulares de la realidad colombiana. Además de esta línea de trabajo, la iniciativa ofrece otros dos espacios de conversación puntuales. Uno, los talleres para investigadores en formación, para que estos presenten sus trabajos de investigación y reciban la retroalimentación de investigadores que tengan esa misma especialidad. Y el otro, conversaciones con la comunidad, donde se visibilizan iniciativas de acción con miembros de comunidades particulares en Colombia o con comunidades colombianas en la diáspora, bien sea en Nueva York o en otras partes del mundo. Los invitamos a estar pendientes de estos eventos, entrando a nuestra página web o enviando un mensaje a la dirección que voy a poner en el chat. Les doy entonces de nuevo la bienvenida y le paso el micrófono virtual al profesor Bastián Boza de la Universidad del Rosario, quien va a moderar esta conversación y a presentar a los participantes. Bastián. Bueno, muchas gracias, Sonia, y muchas gracias a todos por conectarte a este evento importante de discusión, entonces, de un tema que no solamente, digamos, es relevante para Colombia, sino que remite a un fenómeno mundial, que es el caso del cuestionamiento sobre la manera que se ha tenido en diferentes países de contar la historia nacional y entonces el desarrollo de perspectivas críticas sobre una serie de maneras de exponer la historia que de pronto teníamos naturalizadas, pero que esos eventos de derribamiento de las estatuas pues nos obligan a cuestionar. En el caso colombiano, en particular, el movimiento AISO del pueblo Misak, que a través de varias acciones, primero la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán, después la estatua de Jiménez de Quesada en Bogotá, frente a la Universidad del Rosario, y luego otra acción con otra estatua en Cali, pues ha interpelado la nación y nos ha obligado de ciertas formas a volver a cuestionar un poco, en particular el papel de las universidades, y el caso de la Universidad del Rosario pues es particularmente interesante e importante porque pues teníamos esa estatua de Jiménez de Quesada pues justo al frente de la universidad. Pues yo creo que tenemos que responder como universidad a este cuestionamiento, a esta interpelación que se hace desde el pueblo Misak. No es un asunto sencillo, plantea cuestiones difíciles, pero yo creo que como prácticamente se da en el mundo entero, en vez de
pensar esa interpelación como una agresión, como algo que es negativo para las universidades. Yo creo que es una oportunidad muy buena para cuestionarnos, aceptar esas preguntas difíciles y ir adelante. Yo creo que las universidades tienen que entender que, en particular, las que tienen como el Rosario un origen colonial, tienen una tarea pendiente en cuanto a cuestionar su propio pasado y la cuestión que con un grupo de colegas hemos llamado pues la cuestión de los patrimonios problemáticos, ¿cierto? Entonces no es solamente esa estatua del conquistador que estaba por interrogar, por analizar de manera crítica, sino una institución que tenía lazos con la institución de la encomienda, la institución de la esclavitud, que tenía esa cuestión de las limpiezas de sangre, y una universidad que sigue marcada en el presente, no son solamente interrogaciones sobre el pasado, sino también sobre el presente y las ausencias afros e indígenas que pues siguen marcando de una manera muy fuerte, pero de una manera que no está interrogada, que tiende a ser naturalizada, no solamente en la Universidad del Rosario, sino en la gran mayoría de las universidades colombianas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que esa voz de los pueblos indígenas, que ha sido ausente no solamente del patrimonio, del espacio público, sino de las aulas, pueda tener un espacio más importante en nuestras universidades? Y cómo entender que eso no va a hacer que las universidades sean menos, sino que sean mejores, que puedan hacer mejor su trabajo y que puedan, digamos, representar mejor su nombre de universidad como algo que pretende alcanzar algo universal, ¿cierto? Entonces, reconocer el pasado y el presente violento es un punto, yo creo que fundamental para Colombia avanzar, ¿cierto? Y entonces, pues yo creo que somos varios profesores en la universidad y en el mundo entero a hacernos esas preguntas, no tener la fórmula, pero cómo es que se puede iniciar ese proceso de descolonización de las aulas y de los currículos. Entonces yo creo que ese working group entre la Universidad de Nueva York y la Universidad del Rosario y con la ambición de vincular a todos los que se interesan por Colombia, pues es un lugar interesante para pensar ese problema que tiene una dimensión internacional, una dimensión comparativa importante que nos invita a repensar también la historia de Colombia como un país, como Estados Unidos, de hecho, como Canadá, como Australia, que también ha sido marcado por ese proyecto de colonialismo, de asentamiento, como ese proyecto de eliminación de lo nativo, finalmente, inicialmente a través de la conquista y la eliminación física, pero luego por otros medios, los orfelinatos, la asimilación, etcétera. Entonces, este año es para Colombia un año de muchas celebraciones, los 30 años de la Constitución, los 10 años de la ley antidiscriminación, y sin embargo, pues ha sido un año más bien marcada por esos eventos que pueden ser leídos de manera positiva, pero que también han generado reacciones muy defensivas, reacciones en ocasiones muy violentas, una palabra racista en particular que se ha liberado en el espacio público. Y entonces, pues yo creo que por esta razón es aún más importante poder discutir desde la academia y obviamente con las comunidades, cómo podemos hacer que esa interpelación del pueblo Mixtec pues la tomamos en serio, que nos pongamos a reflexionar sobre no solamente esa cuestión del espacio público, como lo decía, sino la vocación, el papel de las universidades para saber de qué lado estamos, digamos, en esta discusión, qué contribución hacemos y cómo finalmente yo creo que es nuestra tarea, ayudamos a problematizar las versiones de la historia que han sido las más comunes en el espacio público y que muy a menudo justamente contribuyen a naturalizar, a hacer aceptar esas visiones de la historia que pues desde la academia ya sabemos que no
son satisfactorias porque siempre tienden a silenciar una voz importante y tienden a naturalizar, digamos, esa continuidad del proyecto de construcción de la nación, donde lo indígena y lo afro sería pues algo para marginalizar. Entonces, esta noche tenemos dos intervenciones principales de dos investigadores, uno de la Universidad del Rosario, Sebastián Vargas, y uno de la Universidad de Nueva York, Félix Manuel Burgos, pues ambos han trabajado esa cuestión de los monumentos y la cuestión del racismo en el lenguaje en particular. Entonces, creo que vamos a tener una discusión muy interesante. Antes de darles la palabra, sin embargo, tenemos una invitada especial que justamente, pues yo creo que es fundamental escuchar también esta voz en el marco de una discusión como esta, que es Mamá Luz Dari Aranda Morales, que es secretaria general del Cabildo de Guambía, que entonces puede iniciar la discusión con unas palabras también como parte de la organización AISO, que ha reivindicado entonces esas diferentes acciones. No sé si nos escucha Luz Dari. Sí, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos. Pues agradecer a Bastián por esta invitación que nos ha hecho, pues especialmente al movimiento AISO y a la comunidad MISAJ. Mi nombre es Luz Daria Aranda, soy la secretaria general del Cabildo de Guambía, pertenezco a la organización AISO. Nosotros pues estamos ubicados como pueblos al suroccidente colombiano. Estamos como organización AISO, pues pertenecemos 3 pueblos, los Pijaos, los Nazas y los Misaj. Pues dentro del análisis que se viene haciendo, pues nuestra lucha, somos uno de los pueblos pues que hemos existido, pues a pesar de todo este proceso histórico que hemos tenido, ¿no? Que ha sido la conquista, la colonia y hoy la república. Somos pueblos ancestrales pues que habitamos aquí en Colombia y que de alguna manera pues quedamos reducidos a solamente a 77 personas, pero que pues con con el avance sociocultural y pues con la reivindicación de nuestros derechos pues hemos logrado avanzar a muchos espacios. Por ejemplo, ahorita estamos en 8 departamentos de acá de Colombia, y en nuestro pensar, como hace rato lo decía Bastián en su introducción, hemos querido que se cuente la historia nacional desde la realidad, desde nuestra existencia, porque de alguna manera la historia se ha contado desde los vencedores, y como lo miramos, pues es otra realidad que se ha impuesto desde las mismas instituciones educativas. Nos han dicho la historia inicia aquí, borrando prácticamente pues nuestro pasado. Entonces, ¿cómo cambiar esa historia? ¿Cómo contar esa historia desde nuestras voces? Y pues nuestros mayores siempre nos han, dentro de este proceso de lucha, pues nos han dicho que nosotros tenemos que levantar la cabeza y pues luchar por nuestros derechos, y que estos derechos, pues como lo han dicho nuestros mayores, lo que hacemos nosotros por reivindicar los valores es de nosotros, pero también es de ustedes. Entonces, yo creo que eso ha sido clave. No, esta lucha no es solamente por nosotros, sino por todos los que pues existimos en la actualidad. Ahorita se habla del mestizaje, se habla de muchas, realidades que se viven en la actualidad, pero creo que nosotros también hacemos parte de esta realidad nacional,
que a veces pues nos miran como ese pasado que ya pasó y que pues pareciera que sí, nos siguen invisibilizando. Entonces, y hemos mirado que, por ejemplo, aquí en Colombia ha sido muy duro, ha sido duro esa resistencia, se han buscado muchas estrategias. En un comienzo era recuperar la tierra, con el lema recuperar la tierra para recuperarlo todo. Ese fue el lema pues, que se inició la lucha de las recuperaciones de la tierra, pues al saber desde la memoria de nuestros mayores que todo este territorio pues estaba habitado por los Misag y por muchos pueblos indígenas y que había que reivindicar ese derecho. Y ya pues específicamente con lo de las tumbadas de la estatua, pues también se había analizado en el segundo Congreso MISAG, de que había que hacer acciones que pues de alguna manera han dicho que son actos vandálicos, pero no es en ese sentido, sino es más bien como pegarle una sacudida a la sociedad, realizar un acto de justicia histórica para reivindicar la memoria y pues de alguna manera dejar el pasado para la clase pues alta, nosotros diríamos que es dejar el poder, ¿no? Es como tocar ese poder que ellos pues prácticamente manejan. Y las estatuas pues significan eso, son símbolos de poder. Pues por esta razón nosotros miramos que están hechos en piedra, en cemento, difíciles de destruir, de tumbar, como una memoria estática que se encuentra ahí. Y que pues con esta tumbada pues decimos que es repensar, es como resignificar nuevamente esta historia donde pues de alguna manera todos quepamos, donde podamos contar esas realidades, encontrar nuestras raíces y de esa manera pues sanar pues decir que todos tenemos el mismo derecho a existir como lo ha tenido pues los demás pueblos y de alguna manera pues hemos querido abrir esa puerta a ese pasado que ha quedado, que de alguna manera lo han querido enterrar y que ha estado a punto sí, ha estado reprimido y que de alguna manera pues esta era la manera de estallar y de abrir esa puerta. Y pues qué importante que las universidades y las instituciones educativas pues también nos abramos a esa realidad, que revisemos los currículos, que revisemos qué propuesta de país tenemos, porque pues en la Constitución lo miramos pues claramente que hay ese reconocimiento a la diversidad, pero pues de alguna manera eso en la medida en que no haya una reescritura de esa historia, pues no se va a dar como lo han dicho y como escuché pues en una intervención de Bastian, ¿no? Muy importante para nosotros, pues que también con ese concepto del mestizaje, pues que querramos borrar el pasado histórico nuestro, el pasado pues de nuestros pueblos indígenas y de los afros. Entonces, me alegra mucho el abrir estos espacios para nosotros, especialmente para las comunidades indígenas, pues que habitamos aquí en Colombia y que podamos pues, ser escuchados hasta allá en otros contextos. Me alegra tener ese diálogo, esa interlocución con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mamá Luz Dari, por tomar el tiempo de abrir el evento. Yo sé que usted está también en otros espacios políticos de negociación, que no siempre es fácil de tener el tiempo, pero pues agradezco mucho sus palabras y su disposición. Yo creo que pues la iniciativa también busca tejer esas alianzas con las comunidades. De pronto, lo que decía Sonia, podemos hacer uno de esos encuentros con más tiempo para poder escuchar
el proyecto del pueblo Mixtec, que es muy importante en este momento y que va de la mano también con los sentimientos de los otros pueblos en todas las regiones de Colombia. Yo creo que el pueblo Mixtec sobre ese asunto pues sí ha tomado, digamos, una postura muy fuerte, pero yo creo que todo eso lo que has dicho lo sienten también el resto de los pueblos, y yo creo que como universidades pues nos toca escuchar eso, de decir cómo dejar de ser cómplices de esa visión de la historia en el cual pues lo indígena es algo del pasado, algo que ha sido vencido, algo que ha desaparecido, para dejar claro que no, que lo indígena no es solamente el pasado, sino el presente y el futuro de Colombia. Así que muchísimas gracias de nuevo. Y ahora pues voy a dar la palabra al profesor Sebastián Vargas, que entonces cuando cayó la estatua en Popayán, pues estaba precisamente trabajando sobre ese tema, no en Colombia, sino en otros contextos, y que ha decidido entonces de centrarse en ese asunto de manera, digamos, muy profunda en sus investigaciones. Así que bienvenido, Sebastián. Y muchas gracias, Luz Dari, de nuevo. Muchas gracias, Bastien, gracias, Luz Dari, y bueno, pues muchísimas gracias a la Iniciativa de Estudios Colombianos de la Universidad de Nueva York y de la Universidad del Rosario por esta invitación. Yo tengo preparada una presentación que quisiera ver si me dicen, si aparece, sí. Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Bien, pues la presentación que yo les tengo preparada para el día de hoy se titula Monumentos e historicidad, representaciones de la nación y disputas por el sentido del pasado en el espacio público colombiano. La idea es hablar de monumentos, pero como veremos, más que de monumentos, hay algo más profundo de fondo, y un lema del paro nacional que estaba en grafitis, en carteles, en arengas, era caerán algo más que estatuas, y creo que ese lema deja ver mucho de la sabiduría popular que hay detrás, pues como de estos procesos iconoclastas, o bueno, de estas disputas simbólicas. Comenzaría diciendo que una primera reflexión sobre los monumentos como fenómenos, objetos, dispositivos que tienen que ver mucho con la representación de la nación y la construcción de las identidades nacionales durante los últimos 200 años, es decir, durante prácticamente lo que llevamos en América Latina, la mayoría de países como repúblicas independientes. Y me gustaría señalar pues que hay como tres niveles en donde que se articulan en torno a este objeto, fenómeno que llamamos monumento. Por un lado tiene que ver con arte, con estética y con arte público. Hoy en día también hablamos que tiene que ver con patrimonio, pues, que es una noción que también ha entrado a disputarse o a resignificarse. Tiene que ver con la representación histórica, son dispositivos de memoria que narran el pasado, representan el pasado en el espacio público. Y por último, y lo decía muy bien Luz Dari, tienen que ver con lo político, tienen que ver con el poder, son símbolos del poder. Y una palabra o un concepto que me gustaría también señalar es el de historicidad, que está en el título de la presentación, que tiene que ver con el cambio, la contingencia, la transformación o la apertura a la reinterpretación, la resignificación y la reapropiación de estos objetos y espacios circundantes por diferentes actores sociales en diferentes momentos de la historia. Es lo que James Young llama la vida social del monumento. Los proyectos de construcción del Estado-Nación durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX echaron mano o utilizaron como recursos justamente a la escultura conmemorativa y al monumento histórico en el espacio público, pero no fue lo único. También hay todo un repertorio simbólico que congrega o hace converger diferentes tipos de símbolos, de representaciones y narrativas, como himnos, banderas, escudos, la constitución de un panteón de héroes o de padres de la patria, la constitución también de los museos nacionales, un calendario cívico de conmemoraciones
y por supuesto también los monumentos. Esto es para decir que no es el único objeto cultural que sirvió para estos proyectos, sino que hace parte de un conjunto mucho más amplio. En el caso de Colombia, desde 1902, que se funda, la Academia Colombiana de Historia es la institución encargada tanto de la enseñanza de la historia patria en los colegios, como de las conmemoraciones y de los monumentos públicos, y ese dato no es menor, ¿no? Entonces son los letrados de la Academia Colombiana de Historia quienes de alguna u otra forma están controlando todo este proceso de construcción de símbolos nacionales, apelando por supuesto a un pasado o a una historia común. La primera escultura conmemorativa de Colombia marca un canon iconográfico para el resto de América Latina y se trata del Bolívar de Pietro Tenerani de 1846 que ustedes ven aquí en esta diapositiva y pues que es la primera escultura en espacio público en Bogotá, ubicada en la plaza que pasará a llamarse también Plaza de Bolívar. Ahora me gustaría hablar un poco de las características a grandes rasgos de estos monumentos patrióticos, de estos monumentos tradicionales que hacen parte de estos proyectos de construcción de la nación. Es muy importante partir de la idea de que todo monumento o lugar o vehículo de la memoria comporta una voluntad de recuerdo y a la vez de olvido. Hay cosas que se muestran, que se recuerdan, que se despliegan en el espacio público y que clausuran o niegan la posibilidad de que otros sujetos, otras dimensiones del pasado, otros procesos o acontecimientos sean representados y conocidos por la sociedad. El monumento hace visible a la vez que oculta algo en el espacio público. Esta característica de la representación que incluye y excluye a la vez se hace sobre todo patente y sensible en los monumentos conmemorativos que representan la historia de la nación y sus referentes patrióticos en su visión de la historia. Y también, digamos, en cuanto a lo estético, se caracterizan por inscribirse dentro del canon academicista y neoclásico proveniente pues de la estatuaria pública europea, ¿no? Entonces Francia e Italia sobre todo van a ser como esos referentes a imitar para este tipo de construcciones. Ahora bien, en naciones postcoloniales y cultural y étnicamente diversas como lo es Colombia, esto quiere decir que hay una gran limitación en lo que se representa monumentalmente. Aquí vemos, bueno, la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada y su escultor Juan de Ábalos. Entonces, en cuanto a sexo, género, hay un sesgo, ¿cierto? Porque principalmente se van a representar sujetos del género masculino. En cuanto al sesgo étnico-racial, entendemos que los personajes retratados van a ser en su mayoría pertenecientes al estamento blanco mestizo de la sociedad. Y aquí vemos una intervención artística de Nelson Fori, artista cartagenero, quien pone pelucas afro a diversos bustos y estatuas, ¿no? Para señalar justamente este sesgo. Tenemos también el sesgo de clase, porque son las élites criollas o los presidentes o la clase dirigente de estos dos últimos siglos quien más va a ser representada en este tipo de objetos. Tenemos también, si se quiere, un sesgo centralista, puesto que se destacan las figuras de la capital de Bogotá y en menor medida de otros centros urbanos importantes, como por supuesto Popayán, que fue uno de los principales centros del virreinato de la Nueva Granada y posteriormente de la República de Colombia, Medellín o Cali. Cada ciudad o municipio a su vez monumentaliza a héroes o hitos locales, pero que se tratan de inscribir dentro de estas lógicas de lo nacional. Esta estatua, por ejemplo, es en Leticia, ¿no? En Amazonas, y es el general Santander. También hay un sesgo en cuanto a la periodicidad, pues se destacan los héroes y próceres de la independencia, que funge como el mito fundacional de la nacionalidad colombiana, y se privilegia por sobre otros periodos o momentos históricos. Acá tenemos pues el monumento del Pantano de Vargas en Boyacá. Ahora bien, hay excepciones, por supuesto, a estas tendencias o patrones generales que acabo de señalar, pero generalmente no se alejan de o riñen con los relatos de memoria e identidad nacional dominantes. Un ejemplo es, por ejemplo, Policarpa Salabarrieta, que es mujer, ¿cierto? Que
que es de Guaduas, pero que es retratada como heroína de la independencia, no solo acá en estatuas, sino por supuesto en libros de historia, en obras de teatro, en billetes, etcétera, etcétera. O la India Catalina, también una mujer indígena, pero que cumple más el rol como de una alegoría, ¿no? Y no intenta representar o dar visibilidad en el espacio público a las mujeres indígenas contemporáneas. Bien, otro concepto que me parece importante señalar es el de las disputas monumentales y los actos de iconoclasia que son históricos. Eso quiere decir también que no son solo del presente, no son solo de ahora, sino que se han dado en diferentes momentos de la historia. En el caso de Colombia hay bastantes ejemplos muy interesantes. Hay una investigadora, una colega que yo recomiendo mucho porque es quizás quien con más detalle y más profundidad ha analizado todos estos casos, que es Carolina Vanegas Carrasco. Y ella da varios ejemplos, por ejemplo, la disputa que hay entre el Bolívar de Tenerani, que ya les mostré, y el Bolívar ecuestre de Manuel Fremiet, que es, digamos, encargado a este artista, a este escultor francés para la conmemoración del centenario de independencia, y hay una serie de disputas entre las élites colombianas para ver si esta estatua debe o merece reemplazar en la Plaza de Bolívar a la de Tenerani. Finalmente, pues no fue, digamos, instalada en el Parque de la Independencia. Igualmente la estatua de Antonio Nariño también es analizada por Vanegas porque, digamos, es central en la conmemoración del centenario en Bogotá, y un año después se encarga una réplica para la ciudad de Pasto, que pues en el suroccidente y particularmente en Pasto y en el departamento de Nariño hay también toda una historia muy tensa con respecto a la independencia, al proyecto republicano, primero pues de la campaña del sur de Antonio Nariño, posteriormente las intervenciones de Simón Bolívar. Y digamos que entonces hay también en nuestra propia historia toda una serie de disputas simbólicas en torno a los monumentos. No es algo que se dé solamente en la actualidad. Y otro ejemplo, por ejemplo, es la estatua de Caldas, en donde podemos ver diferentes eh, variaciones, ¿no? En la representación. En el caso, por ejemplo, de la estatua que queda en Popayán, se le dejó este rifle, el cual vemos también acá en esta maqueta, mientras que en el caso de Bogotá se omitió este detalle porque se buscaba resaltar, digamos, la faceta de criollo ilustrado, de científico de Caldas, y no tanto su lugar, digamos, como un símbolo militar de la independencia. Y por supuesto que ya, digamos, en la historia del Asia, de Europa, de otras partes del mundo, pues podemos remontarnos a muchísimos otros casos para entender la historia de la iconoclasia, de los rompedores de imágenes o del ataque a las imágenes, a las representaciones visuales. Eh, por ejemplo, pues en esta pintura que está en Ámsterdam, en el Rijksmuseum, podemos ver cómo se representa la iconoclasia que se dio en las iglesias en las iglesias católicas por parte de los protestantes. Entre muchos otros casos conocidos, pues tenemos también toda la ola de derribo de estatuas y monumentos comunistas en la Europa oriental, con el declive de la Unión Soviética, y así podemos encontrar en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas la iconoclasia. Esto para remarcar pues que esto de tumbar estatuas no es ni una moda ni una cuestión presentista, sino que obedece justamente al cambio social en diferentes épocas, generalmente cuando hay cambios de regímenes políticos o revoluciones sociales, los símbolos, las imágenes que representaban al periodo o al régimen anterior, pues son los primeros en caer. Y pues por supuesto que hay también una tensión presente muy fuerte relacionada con la iconoclasia o el movimiento contramonumental,
que tiene que ver con Black Lives Matter en Estados Unidos, tiene que ver con la violencia policial y la discriminación racial y el racismo estructural, pues que ha llevado a asesinatos por parte de la policía de civiles afroamericanos, y no es casual que Black Lives Matter haya nacido por este tipo de casos y que se comiencen a tumbar las estatuas y a cuestionar los íconos pues de los generales confederados, de los presidentes esclavistas, incluso también de Cristóbal Colón y digamos las conexiones o las asociaciones que se hacen con el colonialismo. Entonces, en diferentes partes del mundo, lo presenciamos en 2020, en pleno año de cuarentena y pandemia, la gente salió a las calles a protestar, la gente salió a las calles a hacer estos actos de iconoclasia como una forma de protesta. Y aquí, y digamos lo que decía Luz Daria al comienzo, es súper importante, es que podamos entender que son actos y gestos políticos que obedecen más al presente que al pasado. No tienen que ver tanto con la conquista, la esclavitud, el colonialismo de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, sino más bien con cómo muchas de esas violencias y desigualdades estructurales fundadas durante estos siglos siguen vigentes en las sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces, aquí pues que vemos también otro caso que fue importante, conocido el año pasado, que es el de Edward Colston en Bristol, en Inglaterra, pero así pues tenemos también muchísimos otros casos distintos, ¿no? Que podríamos nombrar. Yo aquí no me quiero detener porque quiero pues darle más realce al caso colombiano, pero pues también en Bélgica la figura de Leopoldo II, emperador, digamos que colonizó con bastante violencia el Congo, pues también fue objeto, digamos, de estas intervenciones, etcétera. Y también me interesa mucho pensar no solo el tema de el derribo o la destrucción de las estatuas, sino también el de la intervención o resignificación. Y digamos que este ejemplo es muy interesante, que es el del colectivo Mujeres Creando en La Paz, Bolivia, que trasvistieron a Isabel la Católica como chola, ¿cierto? Con las prendas indígenas de la región, y hicieron un acto de rebautizar o un acto de renomenclatura de la Plaza de Isabel la Católica como la Plaza Chola globalizada. Entonces, estos actos lo que nos muestran es justamente cómo esas tres dimensiones que señalaba al principio que tiene un monumento, de lo estético, lo memorial, digamos, y lo político, se entrecruzan en la actualidad como para generar nuevos sentidos, ¿no? Nuevas interlocuciones o nuevas interacciones con estos objetos culturales tan complejos. Ahora, ya para entrar en el caso colombiano, me gustaría iniciar acá leyendo cómo comienza este libro, que se llama Voces en Primera Línea, que es un libro que hicieron algunas editoriales independientes en Cali, reuniendo algunos testimonios de personas que han estado en las movilizaciones, poesía, fotografía, bueno, etcétera, para tratar de ser como una especie como de recuento o archivo del paro nacional. Y en la presentación dice Freyalib Quintana lo siguiente: la idea de Voces en Primera Línea surge a principios de mayo de 2021, después de que el paro nacional en Colombia del 28 de abril dejara expuesto el nivel de violencia y represión de la fuerza pública colombiana contra los manifestantes que protestaban en contra de una reforma tributaria que buscaba aumentar en pleno pico de crisis pandémica los impuestos sobre la renta y productos básicos de los colombianos. Las marchas y protestas pacíficas que hubo en la calle aquel miércoles de abril fueron reprimidas ferozmente por el SMAT y la policía, dejando hasta el 30 de mayo de este año la triste cifra de 129 desaparecidos y hasta mediados de junio, fecha en que escribo estas líneas, según señala Indepaz, 79 muertos. Entonces, Indepaz tiene una cifra más actualizada que esta, de 80 muertos, en su mayoría pues por la fuerza pública o también por civiles armados.
un número indeterminado de desapariciones forzadas, denuncias de violación sexual. Por supuesto que la Fiscalía General de la Nación o la Nación tiene otra cifra que es de 69 muertos, pero 69 u 80 muertos o más es bastante grave. Digamos, la protesta fue duramente y violentamente reprimida por el Estado y eso se volvió también en sí mismo en una exigencia o demanda de la protesta, ¿no? El derecho a la vida, el respeto a la vida y a la dignidad. Quería comenzar por ahí para tener como una dimensión del contexto de lo que ha significado el paro nacional. Bien, acá vemos una fotografía bastante famosa que ocurrió pues comenzando el paro nacional el 28 de abril en la Plaza de Bolívar. Fíjense atrás, cubierto con una tela blanca, está la estatua de Bolívar de Tenerani, ¿no? Me parece que esta foto es muy interesante porque muestra esta cuestión como de la confrontación por el espacio público. En un momento además de crisis pandémica en donde el gobierno y la alcaldía de Bogotá decían que no se podía salir a marchar, a protestar, porque por la pandemia, ¿no? Porque era una irresponsabilidad en el momento actual. Sin embargo, entonces aquí vemos esa disputa mucho más física por el espacio público, pero es algo sobre lo que volveré más adelante. Aquí vemos el monumento a los héroes y aquí es interesante ver cómo también la protesta social, que al menos en la capital de la República siempre estaba muy orientada hacia el centro de la ciudad y hacia la Plaza de Bolívar, comenzó a desplazarse hacia otros escenarios justamente para poder visibilizar ese descontento en otras zonas de la ciudad, en este caso en el norte, y pues para que también las personas de diferentes sectores de la ciudad pudieran congregarse en estos nuevos espacios. Eh, el monumento a los héroes es un monumento que fue erigido a mediados del siglo XX en un principio, digamos que fue diseñado como un monumento militar por parte de los militares para honrar a los soldados que participaron en la guerra de Corea, ¿m? Al Batallón Colombia. Posteriormente se le cambió el sentido como un monumento más genérico en honor a los héroes y las batallas de la independencia. La estatua ecuestre de Bolívar que vimos al principio fue traída a este lugar, pero digamos que la representación patriótica, nacionalista e incluso militarista original no se modificó. Durante el paro nacional, entonces fue muy interesante que este se volvió un símbolo de la movilización social, ¿no? El sector de los héroes. El monumento fue intervenido con murales, con diferentes grafitis también, ¿no? Para mostrar como esta resignificación de la historia nacional. Y el paro nacional comienza justamente, y es algo que se me olvidó decir antes, pero también una gran demanda del paro nacional, además pues de la reforma tributaria, de la educación, la defensa de la educación pública, en contra de la reforma a la salud que también se quería hacer. También tenía como objetivo la denuncia del asesinato de líderes sociales, que en Colombia son sobre todo campesinos, líderes ambientalistas, indígenas y afrodescendientes, y de los excombatientes que se acogieron al proceso de paz. Entonces, es una violencia, digamos, que sigue patente y que se quería también denunciar en medio del paro nacional, para retomar un poco lo que decía antes de estas conexiones entre violencias pasadas y violencias presentes. El paro nacional comienza el 28 de abril con un acto simbólico, y eso no es gratuito, y es el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali a las 7 de la mañana, muy temprano. Esto es importante porque justamente nos deja ver cómo el paro nacional tiene toda una dimensión simbólica y una dimensión visual y performativa, ¿no? Cómo se interviene no solo, digamos, en lo políticamente duro, sino también en este ámbito de lo cultural, identificado como un terreno también de lucha por la hegemonía por los diferentes actores sociales.
tanto por los manifestantes, en este caso por los MISAC, que repitieron el acto de tumbar la estatua de Belalcázar en Popayán en el año anterior, pero también, por ejemplo, por parte del gobierno, ¿cierto? Y de los sectores más conservadores de la sociedad, que por medio de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, también comenzaron a esgrimir una retórica muy eficiente, que es la del vandalismo, ¿sí? El vándalo es tanto el indígena Misak, que atenta contra el patrimonio, el arte, la cultura, tumbando estatuas, como el muchacho de primera línea que tira piedras a la policía, que destruye mobiliario público urbano, etcétera, etcétera. Entonces, este discurso del vandalismo que apela a la violencia, pero a un tipo de violencia específico, que no reconoce la violencia, por ejemplo, de la represión estatal o la violencia de los asesinatos de los líderes sociales, por ejemplo, ese tipo de discurso pues se hizo obviamente mucho más presente en los medios de comunicación, en la prensa, en las redes sociales. Entonces, digamos que en el paro nacional también se libró una movilización y una disputa política en el terreno de lo cultural, de lo visual y de la comunicación, digamos, en general. Aquí vemos la estatua de Sebastián de Belalcázar, la estatua ecuestre. Sebastián de Belalcázar es fundador tanto de Cali como de Popayán, y Victorio Macho es un escultor español que hizo estas dos estatuas justamente para la celebración en los años 30 de los 400 años de fundación de estas respectivas ciudades. Este acto, como ya adelantaba Bastián al principio, pues fue primero, ¿no? Fue anterior, en septiembre del 2020, y se inscribió dentro de esa ola contramonumental global de la que ya hablamos antes, en Estados Unidos, en Bélgica, en Inglaterra, en otros países de América Latina también. Para tratar de ilustrar mejor esto que les digo yo de lo visual, de cómo también el paro nacional se disputó en el terreno de lo simbólico, de lo performativo, de lo visual, traigo algunas caricaturas que me parece interesantes mostrarles. Bueno, esta que es de la caricaturista Lache sobre el derribo en Popayán, nos dice mucho de la actual disputa política que hay entre diferentes sectores sociales en la Colombia contemporánea. El ciudadano, digamos, de bien, diciendo, él fundó esta ciudad, no tiene usted derecho a tirarlo, y el indígena replicando, ya habían comunidades fundadas cuando él llegó, es decir, subvirtiendo ese mismo significado de la fundación. La fundación es la violencia originaria, la conquista es la violencia originaria. Entonces, ese pasar de la fundación como un acto heroico, un acto que se debe conmemorar, celebrar, a pensarlo como un acto de violencia originaria, es muy potente y es lo que está detrás de este acto. También es importante decir que esta estatua fue tumbada en el marco de un juicio histórico que hizo AISO, ¿no? La asociación, el movimiento indígena del suroccidente en Colombia, contra Sebastián de Belalcázar. Y aquí pues muestro muy rápidamente algunos de las otras estatuas que cayeron. Entonces pues el 28 de abril fue tanto Belalcázar en Cali como varios monumentos en la ciudad de Neiva, capital del Huila, como por ejemplo Misael Pastrana, expresidente, ¿cierto? También el fundador el fundador de la ciudad de Neiva, que es el conquistador español Diego Ospina de Medinilla. El 1 de mayo, además, pues día histórico de movilización, el día del trabajo, el día, digamos, de las marchas del movimiento obrero, tradicionalmente en Colombia y en diferentes partes del mundo, fue una fecha también de muchas protestas y movilizaciones, y en la ciudad de Pasto terminó con el derribo de la estatua de Antonio Nariño. En Manizales ese mismo día también
se quitó de su pedestal y se pintó el busto del político conservador Gilberto Alzate Avendaño. En Cumbal, Nariño, la famosa piedra de Nariño, la famosa piedra de Bolívar, pues también fue atacada. Esto fue, un artista de vallenato, Peter Manjarres, que fue atacado en Valledupar. No es gratuito que muchas de estas figuras asociadas también a la cultura o del narcotráfico, del paramilitarismo, así no sean, digamos, como tal políticos, fueran también como atacados o intervenidos. En Popayán, más adelante también, el 4 de mayo, se tumbó la estatua de Julio Arboleda Pombo, conocido como el poeta soldado. Los Arboleda pues son una de las conocidas familias esclavistas durante el siglo XIX en el Cauca. Y pues luego tenemos el 7 de mayo, donde está otro de los grandes epicentros de toda esta ola contramonumental en el paro nacional, que fue el derribo de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta del Rosario en Bogotá. Este acto pues fue muy interesante y también dejó ver, por ejemplo, mucho del racismo que todavía subsiste en la sociedad colombiana. Muchas personas, incluso profesores universitarios, gente digamos muy educada, salieron en redes sociales a decir cosas como, pues está bien que tiren por allá en el Cauca o en sus tierras las estatuas, pero que no vengan aquí a Bogotá a dañarnos el patrimonio, etcétera, etcétera, o son del Cauca, ¿qué tienen que hacer acá? Digamos que ese tipo de argumentos se vio mucho por esos días, ¿no? Gonzalo Jiménez de Quesada, pues es el fundador también de la conquista hispánica de Bogotá. Luego del 14 de mayo al 25 de mayo también ocurrió toda esta toma progresiva y transformación del monumento a los héroes, con la cual comencé. Estos son otros monumentos en Popayán que fueron atacados, el de una estatua del general Santander y un monumento a la policía que se llama Edificadores de Paz. Bueno, lo que les comentaba del Monumento a los Héroes como un lugar constante de la movilización, en donde murales, por ejemplo, como este de Enemigo Público, haciendo alusión a Uribe Vélez y a los falsos positivos, a las ejecuciones extrajudiciales durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, o este mural de una guardia indígena, ¿no? Con el lema de guerreras ancestrales, trata también como de darle otro sentido, otro significado a esta cuestión de quiénes son los héroes o debería realmente haber héroes en una sociedad democrática e igualitaria. Esto sucedió luego también 18 de mayo en Neiva. El Huila también pues fue un lugar donde hubo muchas manifestaciones, así como Pereira, como otras ciudades intermedias. Y aquí se tumbó el monumento a la raza y el mestizaje de Carlos Rojas Niño de 1978, que vemos pues un poco esa oda al mestizaje que es una estrategia de blanqueamiento realmente, ¿no? El conquistador español, la indígena y pues ese hijo producto de la unión que sería pues como Colombia, ¿no? Algo interesante es que se pusieron otro tipo de estatuas alternativas, como la famosa cabra que un artista puso en Cali en lugar de Belalcázar, o una estatua de Dylan Cruz, estudiante asesinado durante el paro de 2019 por la policía en Bogotá, en el pedestal de Jiménez. Estos fueron como retirados casi que inmediatamente, haciendo énfasis en esto de las intervenciones. Por ejemplo, la Pola también fue intervenida por estudiantes de arte de la Universidad de los Andes, como con esta gran falda de retazos con diferentes mensajes. Fue una toma, por supuesto, digamos, de carácter feminista. Esto sucedió en Ibagué. Esta gran cabeza como, o estatua del fundador de Ibagué, de Andrés López de Galarza, pues se arrancó de su lugar y fue a dar a la Universidad del Tolima. Y bueno, también la estatua de Cristóbal Colón, que Colón ha sido quizás en todo el mundo la estatua que más polémica ha generado, que más intervenciones o ataques ha suscitado, pues en Bogotá, tanto Colón como la reina Isabel la Católica, que están, digamos,
en el mismo espacio, se intentaron derribar, la policía pues los protegió, esta vez también por parte de la comunidad Misak, y pues fueron retiradas preventivamente por el Ministerio de Cultura pues para que no las fueran a tumbar. Esta es una estatua de Gaitán que también no fue vandalizada, entre comillas el vandalizado, ¿no? Ni fue atacada, sino que fue pintada, ¿no? También nos habla de las diferentes apropiaciones que hay sobre ciertos personajes o ciertos símbolos. En este caso, pues Gaitán es reconocido como parte, digamos, de las luchas sociales históricas. En Barranquilla, ¿sí? En el Caribe, también fue tumbada la estatua de Cristóbal Colón el 28 de junio, y esta fue, digamos que el último acto grande contra las estatuas en medio del paro nacional. Lo que les decía antes, un poco de las caricaturas, Matador, por ejemplo, Jaloso, siempre vinculando también el tema del presente, ¿no? Caricaturizando al presidente Duque, a su gobierno, o al SMAT, ¿no? Las fuerzas antidisturbios. Y aquí ya vamos entrando en la conclusión de esta presentación y digamos en lo que a mí más me interesa destacar. Y bueno, antes de eso, pues hablar que hay unas reacciones diversas, ¿no? Que hay mucha gente, sobre todo gente que apoya la movilización del paro nacional, también apoya estos actos, en el sentido de que los entienden como unos gestos políticos de reivindicación histórica, de devolverle su lugar en la historia y en el espacio público a aquellas personas o grupos de personas que han estado marginados o excluidos de ellos. Por supuesto, también está ese discurso del vandalismo que el gobierno, academias de historia, en ocasiones el Ministerio de Cultura, pero luego se retractan, etcétera, han esgrimido del vandalismo y de decir que estos son actos de violencia, de ignorancia, sin ver los otros tipos de violencia, a mi juicio, mucho más graves, ¿no? Que se estaban cometiendo durante el paro nacional. En la Universidad del Rosario, como ya explicó Bastián al principio, comenzamos un grupo de trabajo a reflexionar sobre los patrimonios incómodos y sobre cómo podemos generar unas nuevas representaciones, relatos también de la universidad, pero también de la sociedad en general. La mayoría en el gremio, por ejemplo, de los restauradores, de las instituciones de patrimonio, se están abriendo hacia un concepto mucho más dinámico e integral de patrimonio, no centrado únicamente, por ejemplo, en lo material o en lo arquitectónico, sino pensando también en las apropiaciones, en las prácticas y relaciones sociales. Entonces, son como muchos actores sociales distintos con diferentes perspectivas en este debate. Ahora bien, entonces creo que es preciso situar estas acciones en el contexto de iconoclasia global contra monumentos y símbolos en el espacio público considerados racistas, colonialistas etcétera. Asimismo, en el contexto social del estallido social en Colombia, del paro nacional, en donde amplios sectores de la población manifestaron su descontento contra el gobierno actual, pero también contra los símbolos tradicionales del poder estatal. Y un poco a lo que quisiera yo llegar es que toda esta cuestión de las estatuas, tumbarlas o pintarlas o ponerles otros elementos, resignificarlas, parodiarlas también, etcétera, se inscribe dentro de un proceso mucho más amplio de reapropiación y resignificación del espacio público como escenario democrático por excelencia, clausurado tanto por la violencia política como por el confinamiento de la cuarentena del COVID-19. Este espacio público y su extensión en las redes sociales y en el mundo digital, esta esfera pública extendida se convirtió en un poderoso campo de disputa política entre diferentes sectores de la sociedad colombiana. Aquí vemos algo que me parece muy interesante, es el tema de rebautizar espacios, lugares de memoria, no solo monumentos, sino también, por ejemplo, calles, estaciones de transporte, etcétera, etcétera.
En este contexto, tumbar monumentos es un gesto político que apuntó a remover símbolos y tradiciones inventadas que se consideran excluyentes, ya sea por esos sesgos que vimos al comienzo de clase, raza, género, región, etcétera. Y también tiene que ver con la propuesta de nuevas alternativas, de nuevas manifestaciones artísticas y culturales, sobre todo de un fuerte carácter visual o performativo en el espacio público. En el paro nacional fueron protagonistas el graffiti y el muralismo, el cartelismo, el performance, etcétera, etcétera. Por medio de estas nuevas como herramientas de comunicación, se posibilitó la irrupción de memorias, relatos y mensajes alternativos. También es interesante pensar que todo esto parte de lo popular, son estrategias o mejor tácticas de aquellos que no disponen del poder, los medios o los recursos para poner monumentos, pero pueden poner otras piezas de comunicación, pueden poner otro tipo de lenguajes allí en las calles y en las plazas para poder comunicar lo que sienten o lo que quieren decir. El derribo de monumentos viene entonces de la mano de un proceso de resignificación. Bueno, quizás una excepción importante, interesante, sería el monumento a la resistencia en Puerto Resistencia en Cali, ¿no? Ahora bien, el derribo de monumentos viene de la mano de un proceso de resignificación o renomenclatura de espacios públicos, tales como Avenida Misak, Portal de la Resistencia, Puente de la Resistencia, Uzbekistán, Puerto Resistencia, etcétera, 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 en ciudades como Viaducto Lucas Villa, ciudades como Pereira, como Bogotá, como Cali, etcétera, ¿no? En donde además en Cali se construyó el Monumento a la Resistencia por la misma comunidad. La construcción de monumentos y memoriales alternativos, por ejemplo, este Monumento a la Resistencia, que sería el caso más conocido, y otras prácticas performativas de memoria en el espacio público, pues fueron muy frecuentes durante el paro nacional. Todo esto se inscribe dentro de un proceso, un fenómeno más amplio que no solo tiene que ver con las estatuas, sino que tiene que ver en general con una renovación de los lenguajes, los relatos y los símbolos de lo común. La nación, y a 30 años de la conmemoración de la promulgación de la Constitución del 91, esto es muy importante, pensar la nación en clave de lo plural, en clave de lo diverso, se está, digamos que, redefiniendo, y sobre todo por parte de los jóvenes. El paro también tuvo un marcado carácter generacional. Entonces los jóvenes están replanteando qué es Colombia, replanteando cuál es la historia de Colombia, cómo se ha contado, qué no se ha contado y qué deberíamos tener en cuenta. Más allá del Estado Nacional tradicional, con sus sesgos, silencios, violencias y exclusiones, que plantea una memoria, un país y un espacio público, la idea es crear varias memorias, varias identidades, un espacio público abierto a la diferencia, al disenso, a la pluralidad. Digamos que yo creo que eso es lo que está de fondo acá, ¿no? Crear un país, una memoria, un espacio público realmente democráticos. Entonces asistimos al cuestionamiento de la historia oficial, de la identidad, la cultura y el patrimonio establecidos. Los monumentos y la memoria en el espacio público, entendida pues en un sentido más amplio, más abarcativo que solo los monumentos, son solo una arista de todo este proceso. Durante el paro nacional vimos cómo el himno nacional fue deconstruido por la Orquesta Sinfónica de Medellín o se intercaló con el himno de la Guardia Indígena del Cauca durante las protestas. El escudo nacional fue parodiado o caricaturizado y la bandera nacional colocada al revés, destacando la franja roja para denunciar la violencia estatal contra la población civil. Estatal y paraestatal, ¿no? Porque también hubo muchos civiles armados que con la protección o el apoyo de la policía dispararon contra los manifestantes. En conclusión, entonces, lo visual y lo simbólico fueron dimensiones privilegiadas durante las luchas por la hegemonía política y mediática en el paro nacional. Bueno, ya hablé un poquito del aspecto generacional, pero me gustaría también referirme a eso de nuevo.
Los jóvenes se presentaron como protagonistas del paro nacional, los jóvenes del no futuro, digamos, que no vislumbran mayores posibilidades de empleo, de trabajo, de estudio, etcétera, a futuro. Y estarían dispuestos a darlo todo por un cambio social, incluso sus propios cuerpos, incluso su propia vida. Y esto lo digo no con el ánimo, digamos, de romantizar o de convertirlos en nuevos héroes o mártires, sino también con una preocupación muy fuerte por nuestros jóvenes, por nuestros estudiantes que estuvieron realmente arriesgándose todo el tiempo. Entonces, en la primera línea y en todas las otras líneas de la protesta social emergen nuevos lenguajes, repertorios y tácticas de la protesta social. Ya señalé cómo ir hacia el norte y tomarse el Monumento de los Héroes y no solo quedarse en el centro, pues obedece también a ese cambio generacional. La renomenclatura de calles, plazas y espacios públicos también tiene que ver mucho con estas nuevas sensibilidades de los jóvenes, de cómo se apropian de la ciudad o de los barrios o de los lugares que habitan. Y también el muralismo y el graffiti como nuevas grafías en el espacio público que disputan la comunicación de los monumentos conmemorativos tradicionales. En este cartel, por ejemplo, vemos claramente pues, a la indígena Misak parada en el pedestal de la estatua derribada de Jiménez, y vemos a muchachos de la primera línea, y no es gratuito que uno de ellos esté sosteniendo un rodillo, ¿no? Para pintar un gran mural. Ya estoy terminando. Entonces, para concluir, aquí vemos justamente pues a los jóvenes o a varios de los jóvenes que participaron durante las protestas. Para concluir, es necesario entonces comprender la historicidad o vida social de los monumentos, contextualizarlos e historizarlos para combatir las narrativas facilistas que tildan estos actos como vandalismo, ignorancia, terrorismo, etcétera, muchas veces con la intención de deslegitimar y aún de criminalizar la protesta social. Hace poco salió un decreto por parte del gobierno en donde se pide a las alcaldías y gobernaciones que judicialicen y persigan a quienes tumbaron estatuas. Entonces, a ese nivel de criminalización de estos actos hemos llegado. Es muy importante también generar diálogos y análisis comparados con otros casos de América Latina y el Caribe. En ese sentido, agradecemos sinceramente la posibilidad de presentar estas reflexiones sobre Colombia durante esta jornada en este espacio. Muchísimas gracias. Dejaría por acá. Bueno, muchas gracias, Sebastián, y como el tiempo pasa rápido, vamos a seguir con la intervención del profesor Félix Burgos de la Universidad de Nueva York. Y mientras se prepara Félix, les pongo en el chat el libro que acaba de salir de Sebastián, que se llama Atacar las estatuas, vandalismo y protesta social en América Latina. Sebastián, puedes de pronto poner en el chat cómo conseguir el libro, y tienes la palabra, Félix. Gracias, Sebastián, y muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Muy interesante la perspectiva histórica que das, cómo lo englobas dentro de los distintos contextos, tanto el derribamiento que se está dando en otros países como el contexto específico del paro nacional. Parece que eso da muchas luces sobre el fenómeno. Y yo lo que voy a hacer ahora es, yo soy lingüista y me interesa el análisis del discurso. Entonces, obviamente, a partir de estos hechos se generan discursos que justifican o sancionan el acto. Entonces, mi idea es presentar primero una justificación que por parte de un compañero Misak. En esto me puede ayudar la compañera Luz Dari, quizás ella lo conozca y nos puede dar más información. Y por otro lado, presentar unas voces de vecinos del sector que se opusieron al acto como tal. Entonces, no quiero que sea una presentación exclusivamente mía. Voy a poner los videos, los voy a parar en ciertas partes para hacer algunos comentarios, pero si alguien quiere participar y opinar, me parecería mejor hacerlo en modo conversación que una conferencia unilateral. Entonces voy a presentarles. ¿Se ve bien? ¿Me confirman? Sí, perfecto. Ok.
Entonces vamos a escuchar primero, esto sucedió el 28 de abril, antes contextualizarlos un poco. El paro ya había comenzado unos días antes a partir de la propuesta de reforma tributaria de Duque. Se empezaron a dar los distintos levantamientos en el país, pero fue una cosa inesperada lo que sucedió en Cali. La dimensión que tomó en Cali sorprendió a todo el mundo, incluso a los mismos organizadores del paro, por la vinculación social que hubo, como lo mencionaba Sebastián, especialmente por jóvenes, pero después también acompañados por movimientos indígenas que venían del Cauca. Entonces el contexto es un contexto de tensión que está creciendo, de expectativa frente a lo que va a pasar, y el 28 de abril, muy temprano en la mañana, representantes de la comunidad o miembros de los que vinieron llegan a una zona pudiente de Cali, donde se encuentra Belalcázar, y derriban muy temprano la estatua. Este es entonces un video sobre un momento poco después. Ciudad donde hace poco cientos de indígenas llegaron aquí al oeste de Cali, donde está ubicada la estatua de Sebastián del Alcázar, y hubo unas confrontaciones. Vamos a que ellos mismos nos cuenten la razón por la que llegaron hasta este sitio. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Buenos días, Edgar Alberto Velasco Tumiña, secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas del Occidente de 8 departamentos de Colombia. Edgar, explica. Bueno, entonces acá me gustaría que Bastien nos comentara, o la compañera Luz Dari, quiénes son, porque tenemos claro que es un movimiento indígena, y a su vez dentro del movimiento indígena del Cauca hay dos grupos importantes. Entonces está la organización AISO y está el CRIC. Vamos entonces a seguir escuchando esto. Entonces el derribo inicial lo hace un grupo pequeño y luego llega un gran grupo de... ¿Aló? Ahora sí me activé. Bueno, entonces Luz Dari, ¿nos podríamos comentar quiénes fueron los que participaron en el derribo, en el inicio de tu comunidad? Permiso. Y pues prácticamente fueron los jóvenes de AISO que decidieron, sí, fueron al acto. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, desde la perspectiva de Cali, están llegando los indígenas del Cauca. No hay claridad para el ciudadano de a pie la diferencia entre la organización MISO o el CRIC. Ven, ellos llegan aquí, hay un asentamiento grande en la Universidad del Valle, que es la universidad pública, y bueno, vamos a seguir escuchando entonces el testimonio. Explíquele a la gente, ¿ustedes por qué llegan acá? Bueno, llegamos acá en el marco de la convocatoria y la decisión de las autoridades de nuestro movimiento de 3 pueblos, 52 autoridades a nivel nacional, para reivindicar la memoria histórica del pueblo Misak en el Valle de Puén, para reivindicar la memoria histórica del cacique Petecuy, que fue asesinado por la corona española por el genocida de Sebastián de Belalcázar, que lo acabamos de tumbar acá en Cali. Y hemos venido en el marco del paro nacional, de la minga nacional, que seguimos convocando para poder construir un poder colectivo, un poder popular, para gobernar desde los pueblos, porque hasta el momento el 1% de este país nos ha venido gobernando por más de 200 años. Y nosotros no podemos permitir que este puñado de personas nos siga robando, como mediante leyes como la reforma tributaria, comprando aviones, tanques de guerra, despojando tierras, porque en Colombia se ha despojado más de 10 millones de hectáreas en el marco del conflicto armado. Desde el 2016 nos han asesinado ya más de 900 líderes sociales, entre indígenas, sindicalistas, campesinos y estudiantes, y Colombia ya no puede aguantar más, no puede aguantar. Bueno, entonces, como vemos, es bastante elocuente y clara los argumentos que utiliza para justificar el derribo, y me llama la atención especialmente cómo lo estructura desde una perspectiva histórica. Él habla del genocida y hace un recuento de lo que fue el recorrido del genocida, en este caso de Belalcázar, como él lo reconoce. Luego pasa al paro, habla sobre la reforma tributaria como un argumento. Entonces hay una intersección ahí entre el derribo del considerado genocida, el paro nacional, un aporte a la comunidad al paro, y por último se refiere a la política de tierras, que ha sido una de las banderas de lucha más importantes de los indígenas desde que se despojaron sus tierras, y un fenómeno fundamental que es el asesinato de líderes. Antes del paro y durante y posteriormente se ha dado un asesinato sistemático de diferentes tipos de líderes indígenas,
ambientalistas, sindicalistas, estudiantiles, etc. Y él enmarca entonces el derribo como un acto de protesta, no solo de reivindicación histórica, sino como un acto político para denunciar los atropellos o lo que se está viviendo en ese momento en Colombia. Entonces, si alguien quiere hacer alguna intervención, tiene algún comentario sobre esta parte. Para los caleños, Sebastián de Belalcázar es el fundador, para otros un mirador bonito donde se toman fotos. Para ustedes los indígenas, ¿quién es Sebastián de Belalcázar? ¿Qué representa para ustedes? Y háblenme del juicio que le hicieron en el Cauca hace poco. Bueno, el juicio que se desarrolló el 16 de septiembre del año pasado es un juicio histórico contra Sebastián de Belalcázar por crímenes como genocidio, que es un delito internacional, crímenes como despojo y acaparamiento de tierras, crímenes como violación masiva a mujeres, cuando atravesó él desde Quito, Cauca, Valle del Cauca y Cartagena. Por todos estos lugares, con su ejército, pasó violando personas. Por 80 años no traían mujeres acá a este territorio y por 80 años violaron. El mestizaje que hoy existe en estos departamentos es a raíz de esa violencia, y la forma de hacer esa paz interior, esa transición hacia la paz, es colocando símbolos que representen realmente la realidad de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los sectores populares. Y yo creo que esto no representaba a todos los caleños, se representa a un puñado de personas que han tenido el poder acá en este municipio y en este... Bueno, entonces aquí en esta segunda parte hace un recuento de lo que para ellos es Sebastián de Belalcázar, un gran énfasis en la violencia que ejerció y en las violaciones. Me llama la atención la noción del mestizaje, como él plantea que el mestizaje es el producto de violencia sexual. Hace énfasis en el hecho de que los conquistadores llegaban, eran hombres, su mayoría, y eso produjo esa acción sistemática de violencia contra las mujeres que genera como descendencia al mestizaje, a la revuelta. Y por otra parte, hay un elemento donde él dice Belalcázar representa a un grupo, es decir, a un grupo. Si Belalcázar es un violador y es un genocida, ¿quiénes son entonces ese grupo a quienes representa? Es decir, se actualiza de alguna forma la figura del conquistador al anunciar que tiene una representación vigente, que es un símbolo de un grupo que él llama un grupo, una minoría, un pequeño grupo, que o sea, el mensaje no solo es histórico, el mensaje es claramente actual. Entonces, vamos a continuar. Departamento del Valle. Sabemos que todos los caleños también lo querían tumbar, lo intentaron, pero el día de hoy lo hemos tumbado. Y proponemos nuevos símbolos en estos espacios públicos, como los parques. Todos los espacios públicos de Colombia están impuestos símbolos que le hacen apología a la violencia. Entonces tenemos que buscar otros símbolos que nos reconcilien con todos los actores que existimos en Colombia, con todos los sectores políticos, y que avancemos a su paz real. Aquí estamos luchando en defensa también del acuerdo de paz. Estamos también para decir abajo la reforma tributaria, también defendiendo a nuestros líderes sociales, a nuestras tatas, mamas y a nuestras autoridades. Estamos en el marco de esta lucha. A las 6 de la mañana se conocieron fotos y videos donde un puñado de ustedes la estaban intentando tumbar y lo hicieron. ¿A qué vinieron ya cientos? O sea, ¿a derribarla del todo o por qué hacen presencia acá hasta ahora? Acá la decisión que tomó por parte de nuestras autoridades en la Universidad del Valle es venir hacia este lugar, reivindicar este lugar como parte de la memoria histórica territorial del pueblo Misak en el Valle de Pubén. Por eso la presencia de más de 3.000 personas, que es la memoria colectiva que todavía conserva sobre cómo nos despojaron los territorios, cómo asesinaron a su cacique Payán, y es por eso que hoy nos encontramos acá. Sebastián de Belalcázar ya está caído y aquí estamos haciendo memoria colectiva para nosotros, para el país. Ahora vamos a bajar a marchar con el movimiento estudiantil y con todos los sectores movilizados acá en Cali, e invitamos a una movilización y a un paro permanente. Bueno, muchas gracias. A la situación que se vive acá en el oeste de la ciudad, donde cientos de indígenas llegaron en decenas de chivas para reivindicar este lugar. Ellos lo hacen con sus tradiciones, se presentaron enfrentamientos. Acá hay decenas de uniformados del ESMAD custodiando esta estatua que fue tumbada hacia las 6 de la mañana. Esta es la situación aquí, en completa calma.
Aquí se encuentran los indígenas. Bueno, entonces, en esta última parte, habla de la propuesta de cambio, y es lo que había mencionado Sebastián. No se trata simplemente del derribar, se trata de construir, y él está invitando a esa nueva construcción, una construcción donde los indígenas se sientan incluidos, porque claramente los símbolos que apreciamos en nuestras plazas y parques son símbolos blancos, son símbolos de clase alta, oligarca, y aquí hay una búsqueda y una solicitud de que esos símbolos representen la diversidad de Colombia. Eso me parece un punto muy importante. Y de nuevo se inscribe al final en un apoyo al proceso de paz, que tener en cuenta que el proceso de paz es uno de los temas más álgidos de los últimos tiempos en Colombia. Incluso el referendo, que se supone iba a ser ganado fácilmente por el sí, que no quiere paz, perdió. No fue mucha la participación tampoco como para decir que la mayoría se opuso, pero claramente hay gente que se oponía al proceso de paz, y esto de alguna manera fracturó a la sociedad en dos bandos. Ya venía desde antes creándose esta división por uribistas, antiuribistas, pero esto le dio mayor fuerza y se convirtió en quienes apoyaban el proceso y quienes no. Y se ve claramente cómo inscribe este movimiento y el derribamiento entre el apoyo al proceso de paz. Y el último dato es el de la reforma tributaria. Cuando él menciona estamos en contra de la reforma, este fue el detonante del paro. Entonces, claramente política su postura en este último fragmento. Paso entonces ahora a mostrarle lo que son las reacciones de los vecinos o gente del sector, pero entonces para contextualizarlo les voy a mostrar un poco dónde queda esto y quiénes son las personas que viven por acá. Entonces estas desde arriba, vamos a verla un poco, esto queda a las afueras de la ciudad, esto es la vía del mar, por aquí se cruza la cordillera occidental para salir al Pacífico. Esta zona de Cali es la histórica, la tradicional, ya Cali se expande hacia el sur, el norte y otros, el oriente, y acá tenemos los cerros, estos son los cerros de Cali. Entonces esta es una zona montañosa, usualmente las zonas montañosas son privilegiadas por su vista, la brisa, etcétera, y suelen ser ocupadas por barrios de estrato alto. Este es el caso de el punto donde está la estatua, que es este. Como ven, este es un mirador, y estamos en una zona de estrato 5, 6. Sus edificios no lo muestran, que se ve que son vecinos de clase alta, y a su vez, no muy lejos de allí, también hay, como en toda Latinoamérica, zonas muy pobres, especialmente lo que es la salida al mar. ¿Ya? Entonces, esta es una muestra de ese contraste que hay allí y desde dónde se da el monumento. Entonces vamos a escuchar ahora las voces de las personas que se opusieron o de los vecinos. Este es el momento en que los indígenas de la comunidad Misak derriban el icónico monumento de Sebastián de Belalcázar en Cali. Dos policías que estaban a cargo de la estatua nada pudieron hacer. Pues un acto repudiable. Nosotros desde la casa vimos cómo redujeron a las policías, los golpearon y pues se treparon, pusieron los lazos, comenzamos. Varios de los residentes comenzamos a gritar, incluso aquí había uno paseando un perro y gritaba pues que bajáramos, bajamos varios, pero era impotente. Cuando me di cuenta que fue la comunidad indígena, no, eso me quedé aterrado, porque como de por allá van a venir a dañar un símbolo de aquí de la ciudad, un símbolo, un monumento que hace mucho tiempo lo tenemos. Rápidamente, fíjese lo que él dice, es algo que mencionaba Sebastián. Él habla de cuando vi los indígenas quedé aterrado. Él lo choca el hecho de que hayan sido indígenas derribando lo que él considera un símbolo de la ciudad. O sea, lo desviste de toda la perspectiva histórica de quién es la figura. Él es simplemente se asocia el Belalcázar con Cali, entonces parece ser más un ataque de foráneos, de los otros, de ellos indígenas, hacia nuestra ciudad. Toma una posición de defensa territorial
más que un análisis de la representación de la figura. Entonces esa es una de las más comunes justificación o críticas que se le hace al derribo de las estatuas. No están atacando a la figura histórica, me están atacando a mí o están atacando a mi grupo, en este caso los caleños. No podemos permitir que si alguien que no está de acuerdo con la religión católica vaya a destruir la ermita. Es más o menos lo mismo. El vandalismo al monumento ha causado conmoción y las voces de rechazo no cesaron. No podemos soportar más estos atropellos, esta forma con la cual creen que se van a tomar el poder o que están luchando contra los zares de Rusia en los comienzos de la Revolución de Octubre. Eso hay que rechazarlo. Tenemos que ser erguidos, juntos, todos conscientes de que hay que defender la democracia y la convivencia colombiana. Pero en este punto es interesante este último personaje que está que era Godofredo Cinco Caspa, un personaje, un humorista que asesinaron. Él es muy interesante cómo plantea el derribo y lo asocia con el derribo de las estatuas zaristas en la Rusia, es decir, el tinte comunista de nuevo, ¿no? Y ahí argumentan, no podemos permitir que eso suceda, o sea, esto no es simplemente derribar una estatua, esto es una intención de una toma del poder. Él lo lee desde la confrontación Guerra Fría, digamos, donde el derribo de estos símbolos es el inicio de una cosa más grande, que es la revolución. Entonces, la necesidad de evitar este derribo no es solamente por la preservación patrimonial, es porque esto es el inicio de algo que puede afectar lo que él considera la democracia colombiana y definitivamente el status quo. Entonces, es una forma reaccionaria de reaccionar frente al evento. Entonces, me estabas diciendo, Bastián, que ya se acabó el tiempo. De pronto, un minuto más para cerrar. Sí, no está bien, claro. Claro que siempre. Siempre se nos va. Bueno, tenía un par de voces más en la misma línea. Ellos argumentan desde lo político, como lo hizo el último, desde lo territorial, habla otro, y se escapan de alguna forma claros mensajes racistas donde plantean que los indígenas no tienen lugar en Cali. Hay una clara separación entre lo que es el territorio indígena en el Cauca, y lo que se decía, comentaba Sebastián, que ellos se queden en su territorio, es decir, los indígenas son buenos mientras estén en su territorio, mientras estén en un museo. Los indígenas son incómodos cuando llegan a la ciudad, y más aún cuando atentan contra los símbolos de la ciudad. El indígena, dentro de la perspectiva de estas personas que hablaban, no es un igual. Es claramente alguien foráneo, en muchos casos inferior, que llega a hacer una afrenta a la civilización. Entonces, con eso quería cerrar ese contrapunteo entre los dos tipos de discurso, y ya podemos entonces abrir la discusión para los comentarios. Y a Luz Dari también, el formato CLACS, en realidad me he equivocado, pensaba que teníamos 2 horas, en realidad son 1 hora y media habitualmente, pero me dicen que podemos pasarnos un poquitico si alguien tiene un comentario o una pregunta para nuestros invitados. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una intervención breve. Obviamente, pues son temas muy amplios que requieren de tiempo y pues son formatos que son relativamente cortos, pero yo creo que por lo menos logramos a través de esas intervenciones mostrar lo importante de lo que sucede en Colombia en este momento, y pues recordar que es una historia que no está cerrada. No sabemos qué va a pasar con los sitios donde estaban las estatuas, qué va a pasar con esas estatuas, tampoco es una cuestión clara. Entonces, no sé si alguien quiere intervenir, y si no, pues sería agradecer a todo el mundo de nuevo, de pronto volver a dar la palabra a cada uno de los invitados, empezando por Luz Dari, si tiene
el micrófono y si está en condición de intervenir para despedirnos, y si no, Félix y Sebastián. Iniciamos entonces con Sebastián más bien y miramos si Luz Dari podrá intervenir después. Gracias. Bueno, no, yo quería agradecer el ejercicio que hizo Félix de mostrarnos estos puentes, estos documentos audiovisuales tan interesantes que nos muestran ese antagonismo, ¿no? Entre las diferentes maneras de ver todo esto que está pasando. Y sobre todo creo que en el primer video en el que vemos a Edgar de la comunidad Misak de AISO dando todos estos argumentos de por qué se tumban esas estatuas, de por qué se eligen esos actos simbólicos y políticos, yo creo que queda muy claro, quizás mucho más claro de lo que yo traté de explicarlo, cuál es esa articulación entre el pasado y el presente, entre esa lucha social, política en el presente y ciertos traumas y ciertas violencias y desigualdades de larga duración del pasado, pero que se siguen vigentes en el presente. Entonces creo que es muy interesante. Y por el otro lado, digamos, de los vecinos del sector, muy interesante también esa división que Félix analiza entre la civilización y la barbarie, que es una cuestión, un tropo del siglo XIX que sigue muy vigente y que creo que ya tenemos que superar. Muchísimas gracias de nuevo a los colegas en Guayú y del Rosario pues por esta oportunidad, y bueno, seguiremos entonces generando las reflexiones y las intervenciones para pues esta, no sé, sociedad colombiana más justa y menos violenta que todos deseamos. Gracias. Gracias, Félix. También quería agradecerles a todos la presencia y las intervenciones. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante tu perspectiva histórica y las conexiones que hiciste con lo simbólico, el aspecto semiótico. Y me gustaría pues, que concluyéramos con la compañera Luz Dari. Creo que es muy importante que sea ella la que termine esta intervención. Sí, pues agradecerles a todos. Pues también me han ilustrado, me han enseñado muchas cosas, gracias a ustedes, maestros, y pues a Bastián por este espacio. Y pues de alguna manera, ahorita pues yo me encuentro aquí en el museo, ¿cómo se llama este? ¿El Dorado? La galería, el espacio, el Dorado. Y pues aquí también hay una programación en cuanto a los monumentos y también voy a participar. Y pues interesante, y pues ahorita me entero de que han sacado, no sé si es una ley, un decreto desde el gobierno, donde pues de alguna manera dicen que se van a judicializar, hablan de 9 años de cárcel a los que atenten contra pues los monumentos o bienes del Estado, ¿no? Eso miro que pues no lo miré muy bien, pero algo así hace referencia y pues es toda está cargado, son varias hojas y pues miramos que pues aún se quiere seguir reprimiendo por todos los lados. Pero de todas maneras estos espacios son los que pues nos ayudan a fortalecer, y ojalá pues que desde las universidades vayamos abriendo esas miradas, a otros nuevos mundos, a otras posibilidades, y creo que eso es lo que nos hace más humanos y más colombianos. Entonces, muchas gracias a todos. Guapay. Muchas gracias, Luz Dari, muchas gracias a todos. Entonces, vamos a cerrar. Yo creo que es muy importante esa última frase que nos recuerda que esa historia justamente no es una historia pasada, sino una historia de la cual todos estamos protagonistas. Y yo creo que esas alianzas que se pueden hacer entre universidades de diferentes países, esa comunicación con los pueblos, con las diferentes regiones de Colombia, pues es algo vital y algo que antes era muy difícil de hacer, pero que con esas nuevas plataformas pues también hay esa ventaja de que el diálogo puede ser mucho más fácil. Entonces, agradecer a todos los que se han conectado.
decir que la serie de los Faculty Working Groups va a seguir, que hablaremos de nuevo de la cuestión del racismo y la discriminación en la próxima sesión a final de octubre, y que todos estén bienvenidos, y que esta conferencia, pues como está en las redes sociales, pues los que no pudieron estar en este momento, pues la pueden ver a través de las diferentes redes. Entonces, muchas gracias, que tengan buena noche en Nueva York, en Bogotá y en todas las otras partes desde donde nos han seguido. Seguiremos conversando. Muchas gracias.